Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación sobre gastronomía con identidad. Eh, Toda esta capacitación se da en el marco de los Vamos a dar la bienvenida a Ana Biseglia Pontusi. Ella es encargada del área de alimentos y bebidas del Hotel Salta, quien va a estar, bueno, compartiendo esta mañana información sobre esto, ¿no? De lo que es la gastronomía con identidad. Así que muchas gracias a todos por estar del otro lado con la audiencia. Empiezo entonces. Bueno, gracias Alicia. ¿Cómo están todos? Hoy la capacitación vamos a pasar un poco con lo que es de historia. Como es historia, por ahí se hace medio engorroso, así que no vamos a tocar como muchas fechas puntuales, pero sí vamos a hablar un poco de esto para entender, ¿no? Este, de dónde viene la gastronomía, ¿no? ¿Por qué es tan importante la identidad y la identidad de la gastronomía en Salta? ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla, así vamos viendo la teoría. Yo creo que no voy a poder ver los comentarios, pero si necesitan después hacer una pregunta, las chicas me van a ir diciendo. ¿Sí? Anita, cosa te vamos diciendo nosotros desde acá, Sí, ¿sí? No. dale. Espérame que está cargando. Bien, ahí se ve bien. No se ve tu presentación, Anita. Ahí está empezando. Ahí, listo. Bien, bueno, eh, nosotros necesitamos entender entonces qué es la gastronomía con identidad, ¿no? La identidad es la construcción histórica de todo lo que une, lo que es cultura, tradiciones, religión, familia, producción, eh, uniéndolo en la gastronomía de una provincia, un territorio, un país, ¿no? En este caso, vamos a hablar de Salta, pero para entender el punto, para llegar a Salta, vamos a ir por un recorrido mucho antes y de otros lugares, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar qué entendemos por identidad gastronómica y para entender qué es la identidad gastronómica, primero tenemos que entender qué es la historia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de historia, eh, la definición de historia es que nosotros necesitamos entender el pasado para comprender por qué estamos viviendo la actualidad en que tenemos en todos los sentidos, ¿no? En este caso en gastronomía, que tenemos, y también para atender indicios o encontrar el camino o tener algunos recursos o teorías de cómo va a ser el futuro, ¿no? Más allá de que eso vaya cambiando, porque parte de la historia nos dice que nosotros vamos evolucionando, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar por entender un poco el pasado para luego seguir avanzando con la teoría, ¿sí? Bien, entonces nosotros ya sabemos que historia es conocer un poco del pasado, entonces tenemos que entender cómo empezó. Dentro de lo que es la gastronomía, nosotros tenemos varios pioneros o personas referentes de la gastronomía que necesitamos conocer para entender este camino, ¿no? Ya después nos vamos a ir dando cuenta por qué es tan importante conocer. Bueno, acá yo le puse algunos nombres.
No los puse en orden, pero por ejemplo, cuando hablamos de Boulanger, es un gastronómico del siglo XVII que desde su local, digamos, ¿no? Nace la palabra gastronomía. Eh, y esto estamos hablando de intermedio, la gastronomía, ¿por qué nace? Por necesidades, ¿no? De cuando se abre, desde mucho antes, desde cuando se empieza a crear el fuego, porque empezamos a ver desde ahí la cultura de cómo empezamos a tratar de otra forma los alimentos, pero no nos vamos tan atrás. Entonces, si hablamos de esta definición, por ejemplo, cuando se abren los caminos para hacer en Roma, para hacer todo este tráfico de alimentos y de la necesidad de abarcar un poco más los espacios, la gente caminaba largos caminos y entonces tenían que hacer una parada, ¿no? Necesariamente tenían que hacer una parada en algún punto del camino, y es ahí en donde se empiezan a crear lo que son las primeras posadas, donde la gente, por ejemplo, dormía en los establos, no había habitaciones, no se vendían habitaciones en ese momento, la gente dormía con los animales, y mientras se van creando todos estos pasos, van generándose otras necesidades, es decir, si descanso, ¿por qué tiene que ser con los animales? Si descanso y me levanto y quiero desayunar, entonces ahí es donde se empiezan a crear todo este tipo de servicios adicionales, más allá que obviamente en ese entonces con toda la precariedad del momento, ¿no? Es acá en donde aparece este señor que tenía un local gastronómico que hacía sopas, y como veía que por ahí la gente no entendía por qué se estaba brindando el servicio, le pone un cartel afuera de su local y dice: venir a mí, estómagos cansados, que yo los restauraré. Desde ahí nace la palabra restaurante, va mutando la palabra porque esa palabra se toma como base, y al ir pasando por diferentes regiones, la forma de hablar o las culturas van adaptando la forma de llamar a la palabra, pero desde ahí nace la palabra restaurante con la parte de la gastronomía que eh, inducía a estas personas a consumir, no desde la forma uniendo la necesidad con la salida de la casa, ¿no? Comer afuera de la casa. Después tenemos estos dos pioneros que a mí siempre me encanta resaltar, lo que es Escoffier y César Ritt. Escoffier era el chef, que en ese momento no eran llamados chefs, sino que eran los cocineros o responsables de la cocina, y César Ritt, que manejaba hoteles. Eh, ¿Por qué los nombro? Porque también esto tiene que ver con ir evolucionando en estas necesidades y creando experiencias. Entonces acá ya pasamos desde la definición de restaurante o de cómo nace, por así decirlo, la gastronomía, ya desde un punto de vista cultural y de salidas de la casa, uniendo con las experiencias. Estos dos señores, uno dirigía el hotel, y Escoffier es el que dirigía la cocina. Con Reed, lo que él empieza a ver desde que el alojamiento no solamente se basaba en descansar, sino en que vivir una experiencia grata. Entonces ahí en donde, por ejemplo, se empiezan a poner en las habitaciones opciones para aseo personal que antes no tenían, los diarios bajo la puerta porque la gente necesitaba informarse. Y Escoffier empieza a ver que entonces, si yo necesito generar experiencias, ¿cómo las genero de una forma organizada y que el servicio salga bien? Es ahí donde él empieza a crear todo lo que se llama hoy en día, por ejemplo, la mise en place en la cocina, el servicio a la carta, y le da un impulso a la gastronomía que no lo había hecho nadie antes. Si bien, como hablamos, por ejemplo, de Boulanger,
él ya servía estas comidas, pero la necesidad o el tipo de servicio que él brindaba lo movía con otro objetivo, era de vender y que la gente se acerque y lo conozca. Ahora sumamos esto con la opción de generar esas experiencias que ya le dan un valor agregado al servicio. ¿Y por qué lo sigo nombrando? Porque estas dos personas unidas generaron experiencias increíbles y entendieron lo que es vivir la gastronomía desde otro punto de vista. Por ejemplo, una de las cenas que generan estas dos personas en uno de los hoteles que tenían es, un día quisieron hacer una cena especial en donde se resalte la belleza de las mujeres, entonces dijeron las mujeres les gustan las velas, les gustan las luces, eh, no estamos en Venecia, pero vamos a generar la experiencia, entonces, ¿qué se le ocurrió? Yo le di, no es inundar, pero se puso una capa de agua sobre el piso, se apagaron las luces y se prendieron las velas, y en ese momento se generó una experiencia única en ese hotel en donde las parejas podían, porque no estaba todavía destinado a las familias, sino que era un momento de salida en pareja y de realzar la belleza de la mujer por las noches. Entonces aquí en donde nace esta experiencia increíble, en donde hicieron muchos más eventos, pero llamó mucho la atención en la búsqueda de la experiencia y en la búsqueda de crear esos momentos inolvidables en una cena fuera de casa, ¿sí? Entonces imagínense si no tenemos historia ahí y si no podemos, y si en base a esto podemos ver que tenemos muchas opciones para hacer y de vivir la gastronomía con la identidad. Ellos, su identidad era crear esto, ¿no? Estas experiencias únicas. Obviamente tenían otro presupuesto y demás, pero a lo que veo es que se puede hacer. Simplemente hay que analizarlo, de qué forma yo puedo generar este, esas experiencias únicas, ¿no? Entonces, estos dos, por ejemplo, estas dos personas, yo los tengo resaltados como que César vendía sueños, ¿no? Era el hotel, era la experiencia, y Escoffier le daba identidad con la cocina. Imagínense que tanto le gustaba que terminó él inculcando esto, ¿no? El orden en la cocina, empezaron a implementar diferentes procedimientos. Y no está acá puesto, pero si hablamos de identidad y de lo que nosotros tenemos que valorar como cocina, hay tampoco considerado como cocinero, pero por ejemplo Vatel, que hay una película sobre ese cocinero, que era un cocinero del siglo XIV, en donde él se dedicaba a organizar grandes eventos, ¿no? Porque aquí también hay que tener en cuenta que la forma en la que se veía la gastronomía en ese momento o en la que se servían los platos no es la misma que ahora, sino que se servían en grandes bandejas. Lo nombro porque después vamos a ir a lo que es un poco de sustentabilidad. Piezas enteras, ¿no? Comida en abundancia. Se dedicaba a crear esos catering en los castillos, ¿no? Un día en una cena muy importante, Vatel, que se dedicaba a generar estos eventos, hay igual varias teorías, pero la que llama la atención y la que a mí siempre me quedó es la pasión también con la que uno trabaja en gastronomía y, y la forma en la que uno adquiere el servicio y lo hace propio. Y lo que se exige también para que esto sea así, que la experiencia que uno vende también sea la que uno quiere que se brinde y que se perciba. En uno de estos eventos no llega el pescado, obviamente estamos hablando en una época en donde los transportistas eran con carreta o caminando, no llegó el pescado y la teoría dice que ese día, como él sabía que iba a salir mal el servicio,
se quita la vida en una de las habitaciones, porque bueno, iba a quedar mal su nombre y la experiencia que él quería generar en el servicio no era la adecuada. Obviamente, no estamos yendo al extremo, ¿no? Pero a lo que voy es que imagínense lo fuerte que era el amor a lo que ellos estaban brindando, que llegan a pasar por estas situaciones cuando no llegan a brindar el servicio que ellos esperan, y teniendo todas las condiciones a media que hoy en día nosotros tenemos que agradecer que tenemos las instalaciones que tenemos, las condiciones que tenemos para brindar una gastronomía como es necesaria, más allá de cualquier cocina, ¿no? ¿Y por qué estas personas son reconocidas? Porque justamente generaban esa identidad del servicio. Cuando se presentaba un plato o se veía un salón decorado, uno ya sabía de dónde venía, cuál era el nombre, quién estaba detrás de ese servicio. Y eso pasa con la gastronomía en general, es general la identidad, ¿no? Nosotros podemos reconocer una provincia hoy en día viendo un plato, ¿no? Y dentro de ese plato nosotros también podemos identificar, si conocemos y prestamos atención, qué recursos están utilizando, qué costumbres o tradiciones tiene, de dónde viene, ¿no? Cuál es la producción, la economía de la provincia, que ya lo vamos a hablar, porque se entiende mucho mirando un plato. Entonces eso es lo que no tenemos que perder. Vamos a seguir con la otra diapositiva. Entonces nosotros tenemos muchas cosas, muchos elementos que generan una identidad gastronómica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Salta tenemos ingredientes y técnicas propias, recetas tradicionales, momentos gastronómicos, vinculación con el territorio y patrimonio gastronómico. Todas esas palabras yo las anoto porque es lo que tiene Salta. Unidos generan esta identidad, ¿sí? Y cómo nosotros transmitimos esa identidad, entendiendo primero qué es lo que nosotros tenemos. Nosotros no podemos vender si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos para ofrecer. Por eso acá dice también, cada plato cuenta una historia. ¿Cómo yo te lo vendo si no sé mi historia? Si no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, no sé a dónde estoy parado. Entonces hay acá un análisis mucho más profundo y es lo que nosotros necesitamos entender para brindar el servicio que queremos con la identidad que queremos. Porque el turista cuando venga va a ver nuestros platos y va a entender de dónde son los alimentos y cómo los elaboramos, aunque ustedes no crean. Y tenemos que entender que la gastronomía no surge de una manera aislada, es el resultado de la interacción de todos estos puntos, ¿no? De manera permanente y con personas que entiendan el territorio en donde están. Porque un alimento, depende del alimento que utilizamos, va a tener un clima diferente, una altura diferente, ¿sí? Una adaptación diferente. Eso en cuanto a la identidad, que hablamos de los ingredientes y técnicas propias o vinculación con el territorio. Necesitamos entender que todos los alimentos tienen esta identidad y la vinculación con el territorio dependiendo del clima, la altura, la resistencia a algunos cambios, y entender que cada uno de los alimentos que nosotros utilizamos tiene estas condiciones, nos hace valorizar mucho más el ingrediente, para evitar pérdidas, para ver de qué otra forma lo utilizamos, ¿no? Y cuando hablamos, esto nos une con el patrimonio gastronómico. Primero tenemos que entender y generar nosotros esa identidad, primero en nosotros, y luego entender que acá en Salta tenemos un patrimonio gastronómico único, porque estamos hablando de clima, de festividades, de religiones, que todo esto se une en gastronomía. Necesitamos reconocerlos primero y hacerlos propios, ¿no? Y Salta tiene algo
único que sin darnos cuenta unimos esto y generamos esas experiencias auténticas. Y tenemos que entender, como ya vimos con la historia, que la gente va evolucionando y va buscando diferentes experiencias y esas experiencias tienen que estar unidas con el territorio. ¿Por qué con el territorio? Porque nosotros tenemos alimentos que Salta tiene una riqueza enorme en lo que es producción, cultivos, y necesitamos entender que esa línea también va unida a la identidad gastronómica. Ahora vamos a seguir viendo de todas formas, ¿no? ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? ¿Cómo relacionamos nosotros la gastronomía con el territorio? ¿Sí? Ahora vamos a empezar a ver en esta parte de la teoría cuáles son los productos que nosotros podemos generar de acuerdo a nuestra economía o lo que tenemos en Salta, ¿no? Por ejemplo, los productos del territorio, nosotros tenemos lo que es la papa andina, el ají, las especias que forman la base de la cocina salteña. Pero estos productos se dan obviamente unidos y diferenciados por la altitud, el clima y los recursos que tenemos. Y son muy amplios y necesitamos conocerlos para ver de qué forma nosotros los utilizamos y mantener la identidad gastronómica de Salta, ¿no? Bueno, la gastronomía no surge de una manera aislada, sino que es el resultado de la interacción permanente entre las personas y el territorio que lo habitan. Si nosotros nos centramos solo en esta frase, estamos entendiendo que esto nos habla de historias, de cultura, de relaciones familiares también, ¿no? De recetas que fueron pasando de generación en generación y de no dejar que, que se pierda lo que eran los cultivos, ¿no? De hace años atrás. Y esta interacción también es la interacción con otro tipo de culturas. No solamente estamos hablando acá de Salta, sino que estamos llegando a un producto en donde fue pasando por varios cambios hasta llegar a lo que es hoy. Seguramente vaya a tener otros cambios. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros antes de entender, tenemos que entender que los productos que tenemos ahora o los platos que tenemos ahora no siempre fueron así. Eh, si volvemos de nuevo a lo que es el pasado, esta fue la unión de diferentes culturas, ¿no? En donde Argentina, por ejemplo, tenía, debido a sus tierras, tenía un tipo de cultivo y las comidas se hacían en base más a vegetales y hortalizas o legumbres, hasta que llegan, ¿no? Productos de España, uniendo con la carne y todo, y es ahí donde va evolucionando la gastronomía y donde se va fusionando lo que eran las culturas de nosotros con lo que llegan con la colonización. Entonces es importante entender de dónde vienen, ¿no? Estos productos. Y entender que toda esta historia nos lleva también a ver cómo nosotros la transmitimos a los turistas, porque el turista hoy en día no solamente viaja por viajar, sino que la gastronomía necesita entenderse como una forma de ampliar la experiencia hacia el turista, porque no son solo los paisajes. La gastronomía es una forma de viaje también y de generar experiencias auténticas. Es una herramienta de desarrollo del turismo. Entonces es muy importante que lo entendamos de esta forma, porque esto hace que también Salta se venda, ¿no? Se venda
no solamente con los paisajes, sino desde otras formas que nosotros podemos brindar, y la más fuerte para mí y que genera un desarrollo local es la gastronomía, ¿sí? Cuando cada persona degusta un alimento, está entendiendo cuál es la región, de dónde viene el alimento, qué historia. Nosotros tenemos que transmitir eso, qué historia queremos contar, qué cultura queremos contar, ¿no? Qué costumbres tenemos. Entonces, todo esto se transmite desde el alimento. Aunque no lo creamos, todo se transmite desde el alimento. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque nosotros tenemos que entender que si elaboramos una empanada, no es solamente hacer la empanada porque todos venden empanadas, sino de dónde viene, por qué nosotros la vendemos, por qué es parte de nuestra cultura, ¿sí? Cómo nosotros hacemos que eso que nosotros tenemos tan arraigado lo sienta el turista, ¿no? Cómo compartimos estas experiencias. No es solamente diseñar una carta, es entender que por qué la estamos diseñando de esa forma, ¿no? Tenemos cualquier cosa me avisan, ¿no? Entonces, entendiendo todas estas partes de la historia es de donde nosotros vamos a saber de qué forma podemos darle identidad a nuestra gastronomía, que está muy presente, pero podemos hacer muchas cosas para potenciarla, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo para descubrir cómo se formó esta identidad, ¿no? En la gastronomía en Salta. Y como les decía anteriormente, esto ya viene de una mezcla, un mestizaje cultural, como dice acá, por el tema de la historia. Salta fue una de las provincias principales o intermedias de transporte entre Perú y el Virreinato de la Plata. Entonces, ¿qué pasaba acá? Nosotros teníamos nuestros cultivos, pero al abrirse esos caminos y ese transporte, más allá de que obviamente ya habían traído productos de otros lugares, eh, se empieza a ampliar, ¿no? Lo que es el uso de los productos en Salta, y es uno de los que tiene, además, tenemos que aprender a unirlos, es uno de los que tiene las tierras para poder cultivar muchos de los productos que otras provincias u otros países no tienen. Este, y genera este mestizaje en lo que son, primero lo que son los productos y después en lo que es la elaboración, ¿no? Bueno, como vemos acá, este, en los orígenes de los pueblos nosotros teníamos más que nada los sistemas agrícolas andinos, eran lo que es el cultivo del maíz, la papa, el zapallo, los porotos, la quinoa. No estamos viendo carne acá, por ejemplo, ¿no? O algún otro ingrediente. Era más cultivo en tierra. Ligada a ciclos, ¿por qué dice que está ligada a ciclos naturales y rituales sagrados? Porque hay cultivos que no se podían generar en ciertas temporadas, ¿no? Que no se podían cosechar, entonces por ahí se acababa la cosecha hasta que se fue entendiendo, ¿no? Entonces estos alimentos estaban muy ligados también a cómo nosotros aprovechamos el alimento en ciertas temporadas. Y esto también es muy interesante de conocer, porque para llegar a la papa o a los papines o al tipo de ají, o bueno, acá no, bueno, el maíz, que hay diferentes tipos de maíz, ya lo vamos a ver, fue un análisis constante de estos pueblos originarios en cómo lo mezclaban, en dónde lo cultivaban, cómo lo cosechaban, en qué momento, cuánto duraba, cómo les favorecía o no el clima. Entonces, es todo un análisis muy interesante que se fue haciendo
durante el tiempo para entender cómo aprovechar este alimento. Entonces, si ellos lo hacían con estas condiciones o los conocimientos que tenían, porque hoy en día tenemos la información en el celular, preguntamos, estamos, podemos sacar ideas. Este era un análisis mucho más profundo porque no tenían esas herramientas. Y sin embargo, fueron creando una economía con alimentos que nosotros tenemos que valorizar por toda esta historia, por todo lo que conlleve, por todo lo que nos fue enriqueciendo en cultura, estas formas de analizar los productos y de aprovechar la tierra y de aprovechar los ciclos, ¿no? Por eso es que nos habla de estas condiciones, ¿no? Y hay que tener en cuenta la sequía, las lluvias, y todo eso era un análisis constante que también generaba la pérdida de estos productos, ¿no? Hasta que se fue terminando de analizar, que todavía necesitamos seguir analizándolo. Y más adelante vamos a ver el por qué es tan importante conocer esto para que no se pierda esta cultura de análisis, de conservación, de utilización de los productos con la globalización o lo que a nosotros tenemos hoy al alcance de la mano, como los enlatados. Esto tiene otro tipo de riqueza, no es solamente cocinar y cocinar rápido, sino entender por qué lo estamos haciendo de esa forma y por qué los cultivos llegaron a ser como son hoy en día, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, del maíz, con esos colores, los tamaños, los papines, ¿no? Entonces, ¿dónde se genera el mestizaje? Con la influencia de España, y se genera acá un mestizaje culinario, ¿no? Nosotros solamente teníamos los cultivos, las hortalizas, y a nosotros nos introducen el ganado vacuno. O sea, todo lo que es carne no lo teníamos nosotros, no estábamos no teníamos esa base con esos ingredientes, ¿no? Entonces, unido con nuestros cultivos, que eran trigo, cebolla, que eso también se suma, se genera este mestizaje de sabores. Y es ahí, ¿por qué lo nombro? Porque nosotros ahora conocemos el locro como lo conocemos, la empanada como la conocemos, y antes no eran así. Antes esos alimentos se creaban solo con lo que nosotros teníamos de ingredientes. Y entonces fueron mutando a medida de que fueron llegando a la región otro tipo de productos y de producción, ¿no? Eh, y volvemos a lo mismo, cuando fueron llegando este tipo otro tipo de producciones, o el ganado, o de también era un estudio de la tierra, a dónde llevo este ganado para que pueda crecer y lo podamos, o sea, que podamos expandir, ¿no? A qué tierra acá sirve, allá no sirve, a dónde es mejor pasar con muchos de los ingredientes, todo. Entonces todo un análisis que nosotros por ahí cuando elaboramos no tenemos en cuenta todo lo que llevó crear lo que tenemos hoy en gastronomía. Sí, bueno, acá hablábamos, ¿no? Entonces, con todo este mestizaje que tenemos de ingredientes, Salta empieza a ser como el centro de intercambio gastronómico, ¿no? Eh, generaba el paso de las rutas comerciales, y es ahí donde empezamos a tener este intercambio, ¿no? Imagínense la historia que tenemos acá en ingredientes y cómo fue evolucionando la cocina. Por eso es que justamente cada plato cuenta una historia, porque la humita no era como la conocemos hoy. La humita era solamente con maíz y quizá algún condimento que hayamos tenido en ese momento, y después se va sumando lo que es lácteo, en general, ¿no? El queso que lleva, la leche con la que se hace, el tamal lo mismo, no llevaba carne. El locro es un mestizaje y una evolución constante, ya lo vamos a hablar, igual que la empanada.
¿no? Vamos a ir con alguno de, no sé si estamos bien hasta acá, si se va entendiendo, si voy rápido. Me avisan cualquier cosita, por favor. Entonces, por ejemplo, acá, conocer, yo necesito que conozcamos estos alimentos para después saber qué valor le damos a nuestra carta en nuestro restaurante. Con esto, obviamente, y hago paréntesis, no quiere decir que yo conociendo toda esta historia y cómo vino los ingredientes y cómo llego yo a hacer la humita, que es muy interesante, yo le puedo poner un valor mucho más alto que el mercado, porque ahí ya es otro análisis de mercado y de precio y de competitividad. Pero sí necesitamos entender lo valioso que es el producto ya elaborado y los ingredientes que nosotros utilizamos para que lo que es la gastronomía en Salta, ¿no? En general hablo. Y darle ese valor al alimento que nosotros estamos haciendo, y ese valor también genera identidad, más allá que sea la humita, la empanada, el valor que nosotros le demos al alimento, cualquiera fuese, va a generar identidad, porque yo estoy cuidando todos estos procesos anteriores que pasó Salta, en este caso, las tierras y los cultivos, para llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces es muy importante entender el valor de estos alimentos. Ahora vamos, con la humita, viene del término quechua, ¿sí? Esta solamente se utilizaba con el maíz tierno molido, ¿no? Y luego se fue extendiendo y se fue modificando las formas de cocción, las formas, los condimentos, ¿no? El ingrediente principal era el maíz, pero luego a medida que vamos generando, bueno, Salta tiene como este peaje entre el Perú y el virreinato, la llegada de, de otros lados ya con la apertura de los comercios, se van modificando y se va aprovechando lo que va llegando a Salta en este caso para ir formando lo que es la gastronomía de hoy, ¿sí? Sin perder la identidad. Después tenemos el tamal, ¿sí? Bueno, este es incluso mucho más antiguo que la humita. Es una masa que contiene el alimento. ¿Por qué nace, al igual que el tamal, la empanada? Esto nace en realidad, obviamente la empanada, nosotros decimos que es salteña, pero la forma en la que se elaboran estos productos nace desde justamente mucho antes por la necesidad de que tenían los transportistas, los comerciantes, de llevarlo, de transportar los alimentos, ¿sí? Entonces era mucho más fácil transportar los alimentos adentro de algo, porque tampoco existían los tuppers, adentro de algo, que también sea comestible para que sea más fácil y después no teníamos dónde envolverlo, con cualquier relleno, ¿no? La identidad que nosotros le damos en Salta es porque se utiliza esta forma y este proceso con los ingredientes que tenemos en la región, ¿sí? Pasa con el tamal, que es la masa con el principal ingrediente que tenemos en la región, ¿sí? Y con la forma de cocina. Esto se une con la forma de cocina que teníamos en la región, que era prácticamente todo hervido, y cómo hacíamos para que no se desarme, poniendo todo este relleno adentro de algo, en este caso de la chala, para que no se desarme y se pueda comer fácil, ¿sí? Pero todo esto viene justamente con la necesidad de transportar. ¿Cómo hago yo para transportar un alimento de forma más fácil, de forma más cómoda? ¿Y cómo hago yo para cocinarlo para que pueda mantener todo lo que yo quiero ponerle adentro, en este caso el relleno, ¿no?
Entonces la empanada, bueno, vamos por el locro, creo que tengo acá la empanada. Entonces la empanada surge así, ¿no? La masa se crea por eso, por la necesidad de transportar, ¿sí? Que obviamente hoy sabemos que es, viene desde España, pero nosotros le damos la identidad con los ingredientes que tenemos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en algún momento me han hecho una pregunta, ¿por qué es que varía eh, tanto la empanada salteña con la empanada tucumana o la jujeña? Y justamente por la identidad, por los ingredientes, por la tierra, porque lo que se hacía en ese momento era aprovechar al máximo los cultivos. Entonces, si yo quería darle sabor, voy a darle ese sabor con los ingredientes que tengo en mi región, ¿sí? Entonces es ahí en donde nosotros, por más de que sean como la identidad argentina la empanada, dentro de lo que es Argentina la empanada va a ir variando, pero va variando por lo mismo, porque hay diferentes regiones en donde tienen diferentes productos que se aprovechan para generar este alimento, y es ahí en donde también se le da la identidad que tiene, ¿sí? Bien, ahora el locro tiene una historia también, bueno, estos son platos muy típicos, pero tenemos mucha historia con muchos ingredientes, ¿no? Viene del vocablo quechua, ¿sí? En realidad era un guiso que se hacía justamente con los ingredientes que teníamos en ese momento, y como el tamal y como otros productos no llevaba carne, ¿sí? Cuando se empezó a hacer no llevaba carne, ¿no? ¿Y por qué se utilizaba? Para aprovechar todos los alimentos, los ingredientes que teníamos en la región en una sola cocción para que sea más fácil de cocinar, ¿no? Acortaba los tiempos y era abundante, ¿sí? Se le agrega la carne después y es ahí en donde con el paso de los tiempos se van agregando otro tipo de ingredientes hasta llegar a lo que es el locro, que hoy en día puede cambiar un poco la técnica. Algunos hierven todo por separado, otros todo junto, otros ponen mitad y mitad, eso ya depende, pero esa era la base, ¿no? Aprovechar todos los ingredientes que se tenían en el territorio, con los cultivos que se tenían, y luego se agrega la carne. Acá también pasa, tiene mucha historia, y el locro es uno de los platos de identidad gastronómica. Podemos hablar, por ejemplo, que en ese momento se llamaba la olla podrida, que no es porque los alimentos estén mal, sino por el tipo de olla, ¿no? Que en realidad le daba significado a la olla, que era una olla grande, en donde se hervían los diferentes productos y se aprovechaba al máximo los ingredientes. Ese es la olla podrida, es hoy en día lo que llamamos puchero, ¿no? Pero de esa olla nacen todos los derivados, entre comillas, por el tipo de cocción, y el locro es uno de ellos, ¿sí? El locro, el puchero. Y, y la base es la misma, ¿no? Una cocción fácil de hacer en una sola olla y aprovechando todos los ingredientes que tenemos, ¿sí?